Son las 7 horas con 39 minutos. Saludamos a la doctora Angélica Abad, politóloga, catedrática universitaria. Doctora Abad, bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento coyuntural importantísimo que vive Ecuador con miras a las próximas elecciones. Hay un punto referencial, este debate del pasado domingo. Muchos piensan que hubo claridad en cuanto a ganadores o quién no ganó también este debate, pero que podría ser poco incidente en cuanto a la decisión de un gran porcentaje de indecisos que han reportado las encuestas. Esto está aún por verse. Hay algunas encuestas que empiezan ya a publicarse que dan cuenta, sin embargo, de que sí habrá un estrechamiento de márgenes por lo menos. Además de estas consideraciones, los electores deben elegir entre dos modelos radicalmente opuestos. Uno que fue ya gobierno y conocido, el de la Revolución Ciudadana, y otro Nobel que viene de una especie de licuadora de partidos y movimientos políticos que le quitan identidad, pero tiene un origen claro en el grupo Noboa, el candidato Daniel Noboa. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta coyuntura y sobre todo ayudar a reflexionar a los ecuatorianos en estos 11 días que quedan antes de que debamos todos asistir para depositar nuestro voto. Bueno, buenos días, Gustavo, a todos en Antena 1 y a quienes nos escuchan. Son 11 días y es un espacio de tiempo muy corto, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido es que la muerte cruzada sí da una salida institucional a una situación de bloqueo, pero claro, lo que genera después es una especie de vorágine que no nos da tiempo a los electores realmente de hacer esa decisión libre e informada, o informada y por tanto libre, que requiere la democracia de sus ciudadanos, ¿no? Entonces eso primero. Entonces son 11 días en donde todavía estamos mareados de propuestas y sin mucha claridad. Eso por un lado. Después, el tema del debate, a mí me parece, el debate tuvo un efecto muy interesante y poco esperado en la primera vuelta, porque en los debates anteriores, de 2021, no fue tan trascendente, ¿no? En 2021 tuvimos tantos candidatos, era tanta gente en la lid, esa división del debate en 2 días y no sé qué fue extraña. Ahora, en cambio, tuvimos un solo debate en un día, otro formato, y sí llamó la atención, destacaron unos más que otros. No hubo la sorpresa de su intervención, y eso creó una expectativa, sobre todo en el desempeño de Noboa. Yo creo que esperábamos ver cómo se destacaba ya en un careo con Luisa González, ¿no? Y lo que vimos fue más bien, digamos, todo el mundo ha dicho que no todo el mundo, a quienes yo he escuchado han dicho que los candidatos lo hicieron más o menos, González mejor, Noboa peor, que ahí quien dio la cara fue la moderadora, pero a mí me parece que la lectura es el tirón de orejas que tiene que tener el Consejo Nacional Electoral para hacer dos cosas. La primera, exigir o incorporar dentro de la legislación, ¿no? Hacer una propuesta de reforma para fortalecer la formación de cuadros dentro de los partidos, ¿no? Mucho hablamos de modificar el sistema electoral para reducir la fragmentación y todo lo más, pero poco hablamos de el rol y el papel que tienen los partidos en formar sus cuadros, ¿no? Uno espera, y lo que a mí me llamaba la atención durante el debate, me preguntaba, ¿cómo llegaron estas personas a ser líderes de su partido, a poder encabezar las listas de sus organizaciones para postularse a la presidencia de la República si no saben debatir? Porque eso es, en pocas, uno habla mejor, habla peor, pero no sabemos debatir en lo que un debate se refiere en estricto sentido, ¿no? En proponer ideas, en lanzar argumentos, en contraargumentar, en buscar los puntos débiles, en organizar el pensamiento de forma tal que uno pueda defender su postura. Y si no sabemos debatir, ¿cómo esperamos que uno pueda defender su política pública al rato de ejercer la jefatura del Estado? Entonces, por ahí un tirón de orejas a las organizaciones políticas, pero de lado también al Consejo Nacional Electoral, que tiene en sus manos estas propuestas de ley para exigir la formación de cuadros a los partidos políticos. Segundo, el formato, de yo plantear estas preguntas vagas, que justamente me permitan respuestas vacías, planteadas de mejor o menor manera, pues ¿para qué? Desperdicio de recursos. Está bien, los debates tienen que darse,
pero no entiendo por qué CNE se marea tanto en plantear estos formatos que terminan haciendo de la moderadora la única que es capaz de meter un poco ahí digamos, la curiosidad y obligar, si se quiere, o intentar hacer que los candidatos respondan algo con mayor sustancia, pero ese no es el rol de un moderador en un debate. Eso es el formato del debate que está mal. Entonces, para mí, el tirón de orejas más fuerte, más que en los candidatos en este momento, es hacia el CNE y a través del CNE a los partidos políticos. ¿Qué clase de líderes están formando que no saben expresarse en el público? ¿Se imagina un político que no debate? Para mí es tenaz. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el de las preferencias y el de la intención de voto. Yo creo que llegada a las puertas del debate, en segunda vuelta, el impacto de quién lo hizo peor o mejor ya no es tan fuerte como en el de la primera vuelta, porque la ciudadanía ya entre la primera vuelta y el debate y lo que seguirá hasta el día de la elección, ya más o menos ha ido encaminando el voto. Luego, el tema de digamos, de la intención de voto en sí mismo y de su medición. Estamos en un estado de violencia tan grande que esas encuestas no nos están reflejando y tenemos que ser muy conscientes, sino realidades parciales, entonces las tenemos que interpretar en función de las realidades que nos están mostrando. Y digo esto ¿por qué? Porque no se pueden hacer encuestas representativas de Esmeraldas, no podemos hacer encuestas representativas de las dos provincias que están entre las más pobladas del país, que son Los Ríos y Manabí. No podemos hacer encuestas en Durán, no podemos hacer encuestas en ciertas zonas de Guayaquil, no podemos hacer encuestas representativas en el sur de Quito. Entonces tenemos allí casi el 50% de la población ecuatoriana a la que no podemos acceder ni preguntar. Y si es que accedemos y preguntamos, no sabemos si lo están haciendo de verdad ni libremente. Entonces ahí hay una información oculta que no podemos saber. Entonces Quisiera yo lo que sí creo es que... con otros datos objetivos, antes Sí. de salirnos del tema del debate, doctora Abad, es un tanto complejo medir el rating, la sintonía que ha tenido un programa televisivo, en este caso me refiero al debate, pero hay una medición de una empresa que usualmente controla bien este tema, que es Cantar Ibope, que ha señalado que aproximadamente 1.300.000 personas en Ecuador habrían visto el debate, lo que equivale a unos 273.000 hogares. La cifra, 1.274.000, se refiere a quienes sintonizaron por lo menos un minuto, no necesariamente vieron todo el debate, y señala que hubo 837.000 personas, 837.000 televidentes en promedio. Y en cuanto a YouTube, en donde hay cifras más objetivas, que fue uno de los principales canales para verlo en Internet, se señala que no superó las 500.000 personas. Es decir, estamos hablando en promedio de 1.200.000 ecuatorianos que habrían visto el debate. ¿Cuánto puede influir? Y en la primera vuelta fueron 2 millones, ¿no? Exactamente. Es decir, vieron mucho ¿Cuánto menos. podría esto influir en un electorado que se estima en 13,5 millones? Eso es lo que digo, es bastante relativo, ¿no? Porque en el escenario de la primera vuelta teníamos a 8 y un altísimo porcentaje de indecisión. Entonces, ese boca en boca de esos 2 millones de televidentes o personas que miramos el debate y se conversaron la una a la otra y la otra a la otra hasta que llegó a quien no dijo el debate y preguntó cómo estás y no sé qué y le ayudó a tomar una decisión, no es el mismo escenario que en donde ya sabemos de antemano que hay dos opciones. Y entonces la atención de la ciudadanía después de la primera vuelta ya está centrada en esas dos opciones. Y la decisión de voto se formula con anticipación o de forma anterior al debate, porque empezamos a mover otras cosas. Una de las cosas, por ejemplo, la polarización. Ya empezamos a mover el tema correísmo-anticorreísmo, aunque Daniel Noboa no se ha posicionado ahí. Quienes son anticorreístas acérrimos ya sabrán por quién van a votar, independiente del debate. Y lo propio, por quién es correísta o más cercano al correísmo o más de izquierda o ideológicamente marcado hacia ese lado del espectro ideológico, ¿no es cierto? Ya más o menos sabrá por quién. Entonces, la incidencia del boca en boca del debate, ¿cuál es? Luego, si me dicen a mí, no vi el debate, ¿de qué estuvo el debate? Tú viste, me dice, estuvo aburridísimo, no valió la pena, no te perdiste de nada. No influye en mi opinión sobre quién voy a votar. Sé que el debate estuvo aburrido, pero no necesariamente cambia mi opción de voto. Entonces es cuestionable el impacto real que tenga sobre la intención de voto este debate de segunda vuelta. Podría haber sido mejor.
Angélica, muy buenos días. Justamente el día de ayer se publicaron algunos resultados tanto de la encuestadora de Omar Maluk y Negocios y Estrategias, me parece, que son además dos encuestadoras avaladas por el Consejo Nacional Electoral, y en estas encuestas se decía que luego de una investigación hecha el día siguiente del debate, es decir, el día lunes, entre un 15 y un 25% de personas decidieron su voto o cambiaron su opción de voto. ¿Es realmente esto creíble? A eso iba mi intervención al final, iba a cerrar. No sabemos exactamente cuánto. Yo creo que al final las distancias se van a acortar. Esa tendencia sí es, ¿no? Estamos yendo hacia una convergencia de votación. Va a estar muy reñida estos días y al final la contienda. Pero como no podemos hacer encuestas representativas de la población y no podemos hacer encuestas representativas de las ciudades más pobladas de este país, esas encuestas que estamos viendo tenemos que acceder a la ficha técnica donde, por ejemplo, Maluk, en dónde levantó su muestra. Y nuestra conclusión es sobre esa muestra. Maluk fue en Guayaquil. Que lo había hecho a través de internet, además. Y el señor Maluk, además de su tendencia política, que es bastante clara, personal, no es una persona calificada. El CNE cometió un error más al calificar a personas allegadas a determinadas candidaturas para que puedan hacer encuestas electorales, porque se convierten en propagandistas antes que en encuestadores. Entonces, de las personas del internet que me han respondido que son estas, la opinión es esta. El 15% de quienes, ahora luego, claro, el tema de las redes es eso, ¿no? ¿Cuántas personas de esos 13 millones de lectores que tenemos en el país se informan a través de redes sociales? ¿Y cuántas de esas, cuando les llega una encuesta de este tipo, responden? Entonces, no podemos saber la representatividad. Puede ser que le achunte, pero será azar, ¿no? Y mientras tanto, nosotros no podemos, o sería muy irresponsable de nuestra parte decir, sí, el señor tal o el señor X tiene razón, porque no estamos en un momento en donde realmente podemos recoger la opinión de la ciudadanía de forma que nos refleje la opinión de las y de los ecuatorianos a nivel general. Entonces, lo que sí creo y donde sí se ve, porque así sí confluyen varias otras encuestas y, digamos, tendencias, es que se está haciendo muy peleada la victoria por la primera vuelta. En un principio veíamos que, había una cierta ventaja de Noboa frente a González y ahora empezamos a ver que esa ventaja no es necesariamente tan clara y que las distancias se van acortando. Luego, que tanto se acorten, no lo sabemos. Y quién termine dando, digamos, esta última cabeceada para ganar con una cabeza más, con una cabeza menos la carrera, pues tampoco lo sabemos. Partiendo de esta hipótesis de que el segundo debate no sería tan influyente en cuanto a los indecisos, nos preguntamos y le preguntamos qué tuvo el primer debate, que fue diferente y que por allí sacó a una persona, a un candidato que se encontraba prácticamente en el fondo con una de las votaciones más bajas, menos del 5% en todo caso, y lo llevó a esta posición de expectativa. ¿Y qué atributos también ha tenido el segundo debate para prever de que no podrá o de que podría no ser tan incisivo? Bueno, el primer debate tuvo 8 candidatos y más de la mitad de un electorado que no tenía ni idea por esos 8 cuál votar. Entonces, ya que no mismo tengo idea, ya que la campaña es tan corta, ya que no me entero, miro el debate, pregunto por el debate y más o menos me posiciono. Después del primer debate, como ya sé cuáles son los dos, entonces ya les miro con más atención, ¿no es cierto? Ya no pierdo tanto el tiempo entre 8, bueno, ya sé, tengo que escoger entre 2. Y de esos 2 ya voy más o menos viendo cuál me gusta. Y habrá un porcentaje de indecisos que todavía no. De esos indecisos suponemos que vemos el debate. ¿Qué esperamos? Esperamos confrontación de ideas, esperamos ver política pública, esperamos ver posiciones claras, esperamos ver cuál realmente tiene una mejor perspectiva sobre cómo gobernar en este periodo de tiempo. ¿Qué vemos? Vemos condescendencia hasta cierto punto, vemos más ambigüedad, no vemos nada claro, vemos una cosa que se extiende y que todavía no podemos sacar nada en claro porque nos damos las vueltas, quedamos superficialmente en las cosas. Me quedo en blanco, ¿no? El debate no me ha servido mayor cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es que el debate no me ha servido mayor cosa para tomar mi decisión, veré en estos días que quedan, estos 10 días, 11 días que quedan, realmente quiénes son nuevamente estas personas y cómo se muestran y tomaré mi decisión. Luego, claro,
Si es que realmente yo me inclinaba hacia la izquierda, probablemente en el debate, si me haya ayudado a mí a tomar una decisión a favor de González. Si es que antes del debate yo me inclinaba hacia la derecha, a lo mejor todavía estoy indecisa de si es que realmente puedo votar por Noboa o no, porque efectivamente sus respuestas fueron mucho más tibias, menos contundentes y demás que las que dio Luisa González, que demostró digamos, un mayor manejo y conocimiento de lo político frente a Noboa durante el debate. Pero en sí mismo, si vemos el contenido de lo que dijeron, pues ninguno de los dos realmente resalta, ¿no? Ahora, doctor Abad, hemos analizado un poco el debate, pero sería importante también analizar la campaña electoral, que al parecer ha sido un poco floja, quizás aburrida, y se ha concentrado únicamente en las redes sociales. Muy poco se ha podido ver en vallas publicitarias o a través de los medios tradicionales de comunicación o en recorridos por parte de los candidatos. Quizás es importante también analizar cómo ha sido la campaña electoral y qué les quedaría a los candidatos en este contexto de campaña en estos pocos días. Fíjese, yo ahí tengo otra lectura. Creo que efectivamente nos muestra una cosa, nos muestra que los ciudadanos hoy en día nos informamos más a través de canales digitales que a través de otro tipo de canales que además suelen ser más costosos. Entonces a mí me sirve más una cápsula en TikTok en donde yo puedo hablar y comunicarme y expresar que una valla publicitaria en donde solamente hago recordación, miren mi cara. Lo mismo, la valla, el banner, lo puedo poner en cualquier página web y demás, entonces igual estoy haciendo eso, ¿no? Estoy haciéndolo a nivel digital. Eso por ese lado. Pero por otro lado, digamos, el marketing político, la comunicación política, tiene muy claro que la campaña más eficiente no es tanto la que se hace de forma indirecta, sino directa, ¿no es cierto? Entonces, los candidatos se concentran en ciertos lugares y van a hablar con la gente en ciertos lugares en donde eso puede causar una mayor incidencia y lo replican luego en redes, y así vemos. Una de las cosas que Daniel Noboa hizo, más allá del debate, y sigue haciendo, es rescatar una vieja práctica de su padre, que es el recorrido por el país a través de, digamos, estableciendo estas relaciones clientelares, que es una cosa que la familia Noboa y las empresas Noboa hacen también entre periodos electorales y hacen con vinculación a sus empresas también, que es el brindar esta atención de cosas que la gente carece porque el Estado ahí no existe. Entonces, donde el Estado no brinda medicinas, no brinda atención médica, yo llego con atención médica y llego con medicinas y entrego víveres y entrego medicinas, brindo atención médica y he brindado un servicio de salud a gente que normalmente no lo accede. Y esa es una relación clientelar bastante importante que hizo con mucha fuerza Noboa ahora en la primera vuelta y que ahora en la segunda vuelta hemos visto menos, pero porque los medios no se han enfocado en ello o porque realmente no lo ha hecho. Eso a mí no me queda claro porque no lo podemos ver. Pero no creo que es una estrategia menospreciar esa. Lo propio ha hecho el correísmo, pero quizás no tan notorio como el tema de entregar víveres y cosas así. Pero sí en la oferta de bonos, en la oferta, ¿no?, que también son políticas de Estado ya más clientelares. Entonces están los dos en ese juego, similares, la forma en la que lo hacen quizás es distinto, pero ahí entra, digamos, en otra variable que no es la que estamos viendo necesariamente a través de redes ni los medios de comunicación y que está presente quizás y que es importante también. Un último elemento le rogaría analizar. Se habló mucho antes de los dos debates por parte de analistas, expertos en comunicación, de la importancia del post-debate. Entendemos por esto los comentarios calificados que se hacen en la opinión pública en general, en el argot de hoy, los influencers. ¿Qué peso tiene esto, que serían los días justamente que estamos viviendo? Bueno, el peso de los influencers es bastante importante, ¿no? De ahí que haya gente que dedique su vida a ser influencer. El post-debate es importante, sí, los influencers y los líderes, lo que podemos llamar más bien más que influencers, líderes de opinión pública, gente que la ciudadanía escucha y le parece que le está diciendo, digamos, que sirve de guía, siempre ha sido importante, ¿no? Y ahora hablamos de influencers, pero antes de las redes sociales el influencer era el señor párroco de la parroquia, ¿no? El cura del barrio.
Entonces siempre, digamos, los ciudadanos tendemos y las ciudadanas tendemos a mirar a estas figuras cuya opinión respetamos y que parece que podemos seguir. Yo no sigo mucho a influencers en redes sociales, así que ahí sí que le quedo debiendo, no sé qué es lo que están diciendo. Y lamentablemente en nuestro país carecemos de datos porque no levantamos mucha información sobre luego qué impactos tendrían realmente esos, porque tendríamos que hacer un estudio de opinión pública más profundo para saber realmente cómo deciden los votos los votantes, si por el influencer, si por el banner, si por lo que les ofrecen. No tenemos esa información. Finalmente, una reflexión también que es oportuna. El día de mañana justamente será el último en el que legalmente se pueden publicar encuestas en Ecuador. ¿Es esto correcto? Nuevamente entraremos en un periodo de silencio electoral, silencio entre comillas, porque en las redes sociales seguirá fluyendo información de todo tipo. A ver, yo más que hablar de lo que es correcto o incorrecto, quisiera, nos planteamos esto, ¿es útil estar prohibiendo cosas cuando realmente vemos que las campañas ya han saltado a las redes sociales, que nuestra legislación va 15 pasos más atrás, porque por mucho que prohibamos la publicación, siguen asomando encuestas, seguimos haciendo campañas? Entonces llega un momento en donde tenemos que adecuar la legislación y el marco regulatorio a la realidad, porque si no vamos a seguir infringiéndola de forma constante. Entonces, no me parece útil en ese sentido ni eficiente estar prohibiendo cosas que realmente no se respetan y que no se prohíben y que están allí por la fuerza de las circunstancias. Luego, si es que es ético o no es ético, lo que pasa es que estamos en un país en donde la especulación nos gana. Y claro, ahí más bien es a las encuestadoras, a los partidos políticos, ¿por qué intentamos pelear los votos en este terreno de la especulación? De si yo gano más, de si yo gano menos, y entonces muevo a la gente por el miedo y el temor en lugar de por las ideas. Sí, le decía que es el terreno también de la desinformación. También. Y de las noticias falsas. A mí eso me parece terrible. Ahí es la parte que no es ética, porque si yo muestro un día antes de la elección una medición correcta y transparente, pues la muestro. Pero si yo me invento datos para mover la opinión ciudadana, entonces ahí ya no, digamos, ahí estoy en la posverdad y eso no es correcto. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, académica especialista en politología. Son las